A ver, pensemos en la medicina moderna por un segundo. Un médico experto, de esos que realmente saben lo que hacen, no se siente a esperar a que su paciente sufra un infarto para empezar a actuar, ¿verdad? Para nada. Lo que hace es buscar síntomas tempranos, quizás un cambio súper sutil en el color de la piel, una respiración un poco agitada, detalles. Bueno, en el mundo industrial con los sistemas eléctricos pasa exactamente lo mismo. Los equipos hablan y quienes operan en campo son literalmente nuestros médicos de primera línea. El trabajo aquí es identificar esos primeros signos, esos síntomas para evitar una falla crítica que termine deteniendo toda la planta o peor aún, causando un accidente grave. En este análisis vamos a meternos de lleno en cómo descifrar exactamente esos síntomas. A veces caemos en la trampa de pensar que una inspección visual es simplemente dar un vistazo rápido al pasar y ya. Pero en realidad es una herramienta de diagnóstico increíblemente poderosa. Es nuestra primera línea de defensa, indiscutiblemente. En los próximos minutos vamos a ver cómo unas pistas visuales que parecen súper simples y que muchas veces pasamos por alto, en realidad nos están gritando información sobre la salud estructural profunda del sistema. Resulta que una simple mancha o un poco de polvo acumulado son datos absolutamente críticos que el equipo nos está lanzando. Para este análisis, nuestra ruta es súper directa. Pasaremos por el lenguaje de las fallas, revisaremos aislamientos y soportes mecánicos, veremos esas señales de peligro crítico que no podemos ignorar, integraremos pruebas técnicas y, para cerrar, nos llevaremos una lista de verificación operativa lista para usar. Bien, entremos en materia con la sección 1, el lenguaje de las fallas, o cómo identificar esos primeros síntomas. Todo componente que está sufriendo estrés eléctrico empieza a quejarse mucho antes de fallar por completo. Entender este idioma es el primer gran paso. Fíjense bien en esto, porque el contraste es clave. Hay una diferencia abismal entre una decoloración y la carbonización. Por un lado, si vemos que el cobre está oscuro agarrando unos tonos marrones o incluso medio azulados, ojo ahí. Esa es nuestra advertencia temprana. Nos está diciendo, me estoy sobrecalentando, hay un punto caliente térmico. Es el momento ideal para investigar. Pero por otro lado, si lo que vemos es negro, residuos carbonizados o material que claramente se quemó, bueno, olvídense de las advertencias. Eso ya es una emergencia total. Significa que hubo una falla térmica severa o hasta un arco eléctrico. La diferencia a la vista es súper clara y la urgencia con la que debemos responder tiene que ser igual de clara. Y claro, no todo es el color. Los indicadores físicos y el entorno también nos dan pistas vitales. Por ejemplo, las deformaciones. Si vemos piezas dobladas o desalineadas, eso nos habla de un estrés mecánico brutal, que casi siempre viene por apretar demasiado un componente, un torque excesivo, o porque la pieza se la pasa dilatándose y contrayéndose por los cambios de temperatura. Ah, y un detalle que a veces subestimamos, el polvo visible y la humedad. No estamos hablando de pasar un trapo por estética. El polvo y la humedad literalmente se comen el aislamiento y nos ponen al borde de un cortocircuito inminente. Pasemos a la sección 2, aislamientos y soportes mecánicos. Evaluando la estructura. Ya vimos las señales superficiales, así que es hora de profundizar en los huesos del sistema. El punto crucial aquí es recordar que el aislamiento no es solo un plastiquito que recubre el cable. Para nada, es la única barrera que mantiene la energía confinada en su camino seguro. Al inspeccionar tenemos que buscar con lupa grietas microscópicas, áreas desgastadas, partes que se vean resecas o frágiles, cualquier pérdida de integridad. Si notamos que el aislamiento está deteriorado, la ecuación no falla, es igual a riesgo eléctrico directo, cero margen de error. Y ojo, que el aislamiento no trabaja solo. Depende al 100% de los soportes mecánicos. Esto es vital. Hay que buscar tornillos sueltos, cosas desalineadas o sentir si hay vibraciones. ¿Por qué esto es tan grave? Porque una fijación comprometida genera fatiga mecánica. Imaginen esto. Una ligera vibración constante va aflojando un tornillo poco a poco. Al aflojarse, cambia el torque de la conexión. Esa conexión floja aumenta la resistencia eléctrica. La resistencia genera calor y ¡pum! Volvemos al problema de la decoloración que vimos hace un momento. Es un círculo vicioso tremendo. Llegamos a la sección 3. Señales de peligro crítico. Cuando los síntomas se combinan. Evaluar cosas por separado está bien, pero las reglas del juego cambian cuando los problemas se juntan. Esta es la pregunta del millón, la que absolutamente todo operario debe tener en mente al pararse frente a un equipo. ¿Qué ocurre exactamente cuando estas señales deciden aparecer al mismo tiempo? En este mundo, el riesgo no se suma, se multiplica exponencialmente. Lo verdaderamente interesante y peligroso de esta tabla es la regla de oro. Una sola señal es una alerta,
pero varias señales juntas, eso es falla inminente. Por ejemplo, si tenemos decoloración y encima detectamos que la temperatura está elevadísima, o si vemos carbonización y huele a quemado, el escenario es crítico. Pasa lo mismo si hay una pieza deformada y la conexión está floja, o si hay humedad y ya empezamos a ver corrosión. Cuando pasa esto, se nos acaba el tiempo para programar mantenimientos a futuro. Hay que actuar ya mismo. Vamos a la sección 4. Integración de pruebas técnicas, uniendo la teoría y la práctica. Porque identificar el problema es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es saber prescribir la solución exacta. Esta matriz lo ilustra a la perfección y es pura experiencia de campo destilada. Básicamente no hay que adivinar. Vemos decoloración, sabemos que hay un punto caliente. Así que la acción es ir y verificar el torque y hacer termografía. Vemos deformación, seguramente hubo torque excesivo, nos toca ajustar o reemplazar. Aparece carbonización, falla térmica severa, así que paramos el equipo de inmediato sin dudarlo. Y si el tema es polvo o humedad, el riesgo es un salto de corriente, un problema dieléctrico, entonces procedemos con limpieza y aseguramos el sellado. Cada síntoma nos dicta su propia receta. Finalmente, llegamos a la sección 5, nuestra lista de verificación operativa. ¿Cómo condensamos toda esta información en pasos concretos para quienes están ahí, en la trinchera? Aquí tienen su marco de referencia, fácil y directo. Paso 1, inspeccionar buscando cambios de color, desde un tonito azulado hasta residuos de quemado. Paso 2, chequear que los aislamientos y los soportes mecánicos estén íntegros, buscar grietas y tornillos flojos. Paso 3, afinar el ojo para detectar si hay señales combinadas que eleven la alerta a nivel crítico. Y el paso 4, el definitivo, una vez que sabemos qué pasa, ejecutar de inmediato la acción de integración, ya sea ajustar torque, pedir la termografía o si toca, detener todo el sistema. Para cerrar este análisis, les dejo una reflexión. Cuando vemos esa leve decoloración o un tornillito que apenas comienza a verse suelto, es súper tentador decir, lo anoto para el próximo mantenimiento. Pero en serio, ¿cuál es el verdadero costo de ignorar esa primerísima señal visual? Un diagnóstico oportuno, hecho por un ojo bien entrenado, no solo evita que la planta se detenga perdiendo millones, protege todo el entorno y, lo más importante, salva vidas. Mantenernos alerta y actuar de inmediato es, sin lugar a dudas, la inversión más inteligente que podemos hacer. Nos vemos en el próximo análisis.